Bueno, estas plántulas que ven ahí son de algarrobo. Muchos de estos algarrobos han sido colocados para hacer el poder germinativo y si ustedes se fijan, no tienen ni 10, el poder germinativo se mide a los 7 días o a lo sumo puede pasar 10 días para alguna evaluación especial. Y si ustedes al plantín lo dejan 7 días, en 7 días puede crecerle toda esa cantidad de centímetros, unos 10 centímetros. ¿Y por qué? Porque es una especie pivotante y lo primero que hacen es el crecimiento de la raíz. Y si ustedes en 10 días se pueden tener una raíz o 15 que ya está sobrepasando la longitud del envase, por eso usamos longitudes que van de 15 a 20 centímetros. Si nosotros vemos que la raíz empieza a crecer por fuera del envase, cada 20 días hay que hacer movimientos de cancha, se llama, es mover los envases de un lado al otro o cortar las raíces. Para eso es necesario tener muchos operarios. Para evitar eso ya vamos a ver lo que podemos hacer. Bueno, lo que podemos hacer son canteros suspendidos que consisten en colocar barras de hierro con malla por encima. Si ustedes tienen un buen pasar económico lo pueden hacer con una malla que no necesita ser pintada, pero si no hay que colocarlo con materiales más económicos y pintarla cada tanto para evitar los herrumbres. ¿Esto qué hace? Hace que en uno de los casos es de 4x4 la barra de hierro y en el otro es mucho mejor tener una barra de 4x6 porque es más alta, que hace que el envase, al tener las raíces que entran en contacto con el aire, se autopodan y forman yemitas a partir de la cual nacerían las nuevas raíces cuando está en tierra. Otra tarea que tenemos que realizar en el vivero es el repique. Esas plantulitas que teníamos en almácigo, cuando llega a cierto 2 meses aproximadamente, tenemos que sacarlas y repicarlas a envase. Para ello tenemos que separarlas, como está haciendo este operario, en más chiquitas, más grandes, y homogeneizar el tamaño de las raíces. Entonces se las corta antes de trasplantarlas. Y para trasplantarlas se utiliza ese punzón que vemos ahí en el suelo, de manera que la raíz quede lo más recta posible. En lo posible hay que evitar hacer esta tarea porque la persona que la tiene que hacer tiene que ser una persona que ame el trabajo, porque si no se logran plantas de mala calidad. Bueno, ¿cómo se hace? Por lo general el sustrato tiene que estar un poco húmedo, se clava el punzón, se coloca la plantulita un poquito más abajo de lo que debe ser, luego se aprieta con el punzón para que quede bien firme y se la tira un poquito hacia arriba. ¿Por qué la tiro hacia arriba? Porque de esa manera las raíces que pudieran estar mal colocadas se colocan bien, o sea, quedan bien orientadas hacia abajo. Y luego no olvidar de regar. En el caso de este operario que está a la derecha, se los coloque porque es muy importante que la persona que haga esta tarea esté cómoda, de manera que no sufra después de problemas de la columna. Y si un operario no les hace caso, tengan cuidado porque cuando no hace caso desde un comienzo, después termina con dolores y no es conveniente. Entonces es una tarea que necesita una persona que le guste lo que hace, pero además que sea obediente en cuanto a las formas de trabajar. Este es un trasplante de ciprés, una máquina en donde se colocan los envases con fondo en Italia. Fíjense, el operario es un plato que gira. Un operario les va colocando tierra para que trabajen cómodas, bien sentadas, generalmente en un galpón encerrado. Esto lo hacen en una época de baja temperatura, no cuando hace mucho calor, porque
son plantas a raíz desnuda. Colocan la planta, le ponen la tierra y bueno, después venía otro operario y se las llevaba. Generalmente utilizaban mujeres y los operarios que traían la tierra eran hombres, o sea, tierra zarandeada que las iban alcanzando las mujeres que estaban trabajando. Es una actividad la actividad de vivero es una actividad que demanda mucha mano de obra. Bueno, el cómo llevar las plantas es una actividad bastante importante porque no solo es lograr el planting, sino trasladarlo al lugar donde se va a plantar. Y en este caso, por ejemplo, se disponía de un carrito. El ingeniero Rudy es el dueño de este vivero. Fíjense, separaban las plantas, cada grupo de 10, según ese es su consejo, tener las plantas bien separadas en grupo de 10 para poder, fíjense, si ustedes se van en medio de la sierra forestal, si les faltan plantines, cuando están haciendo un lote es bastante complejo y contarlas también es bastante complejo. Esto sería una forma de identificar qué cantidad de plantines tienen. En el caso de nuestro vivero, nosotros lo que hacemos es separarlas por cajones. Bueno, en cuanto a este cursado, nosotros tenemos que saber que un plantín de buena calidad es aquel que tiene semilla de origen o procedencia conocida, que haya recibido fertilización biológica, que la podemos ver a través del vigor, la sanidad, que tengan, en el caso de las micorrizas, que tengan raíces terminadas en Y. Criterios morfológicos como la altura, el diámetro del cuello, el color, la homogeneidad del lote, el vigor y la sanidad. Que las enroscadas, o sea que no sobresalgan de la envase y estén enruladas. Para los pinos se sabe que la relación es 2,5 a 1, para los eucaliptus es un poco más, 3 a 1. Tienen que estar lignificados en el cuello, como dijimos, no raíces enroscadas ni salirse del envase, la presencia de la micorriza, ya dijimos, buen estado sanitario y un color verde intenso. Esas son algunas de las características morfológicas. También, por ejemplo, que el cuello tenga 4 milímetros para pino en el cuello, y hay muchas otras variables que se pueden medir para ver la caracterización de estos plantines, y que en viveros más modernos ya está todo el protocolo, cómo producir, cómo debe ser ese plantín, mientras que nosotros todavía estamos tratando de generar protocolos de producción y caracterización de plantines. El plantín producido en un envase múltiple sueco tiene estas características. En la parte de abajo tenemos que tiene muchas raíces que se autopodaron en contacto con el aire, porque las bandejas se colocan sobre cantero suspendido, pero a nivel de la cintura de una persona, para que se autopoden. Y además tienen ciertas ventajas al tener una forma trunca en la forma que termina, de manera que no se enrule cuando llega al fondo. Yo le estuve hablando de almácigo directo. Esta es una práctica que se hace en Misiones porque las condiciones lo permiten, o sea, se puede plantar directamente sacándolo de almácigo. Las densidades parten de 350 a 450 plantas por metro cuadrado. Las plantas están muy cerquitas unas de otras. Pueden plantar a 1000 metros, 1000 plantas por metro cuadrado, en donde se ralean un poco en llegada a determinado crecimiento, y ese raleo se lleva a canteros de cría que se los envuelve en cartuchitos, manera de cigarro, para usarlo para la reposición. Y estas plantas, 300 a 450, son las que se utilizan para llevarlas a plantación. Tenemos que estos canteros pueden tener hasta 150 metros de largo y 1 a 1,20 de ancho, y
todas las tareas son mecanizadas. Para que las plantas no se arraiguen, se les aplica una cuchilla que las corta por debajo. Se realizan riegos que pueden ser riegos por inundación, o también pueden usar macros aspersores, como en este caso que se ven algunos. Bueno, dejamos lo que son los canteros de cría, pasamos a lo que es el vivero de cría. En el vivero de cría tenemos que las plantas se separan más. El que está a la izquierda es de Tamarix, una especie que permite esta forma de producción. A mano derecha tenemos los paraísos. Estos paraísos en ese tamaño, cuando se les caen las hojas en invierno, se pueden plantar. Generalmente se usan para especies que se le caen la hoja. Tamari, que es una especie que lo tolera, aunque no se le caigan las hojas, pero cuando yo haría la plantación de estas especies sería en invierno. ¿Por qué? Porque no tienen hojas y la raíz la tienen desnuda. Entonces en invierno se sacan. En el caso, si quiero hacer una parquización, la puedo usar así de alta, pero si quiero hacer una plantación, en el caso de eucalipto, la tengo que cortar a 2 yemas. Entonces esas estacas con raíz son llevadas a plantación en invierno y hay que regarlas, ¿cierto? En este caso es una picea. ¿Para qué se utilizan las picias? Aunque hay otras especies, es para usarlas en Navidad. Las utilizan como arbolitos de Navidad. Para eso hacen los viveros de cría. En el sur también se practicaban viveros de cría para las especies de lento crecimiento, y no son almácigos porque la distancia es mayor. Las líneas están separadas 20-30 centímetros y 15 centímetros entre plantas. Las plantas en el suelo deben quedar como 1 año o 2. Si ustedes se aprenden estas diapositivas, se aprenden todas las especies que se cultivan en el sur, desde el punto de vista de las coníferas, ¿no es cierto? Tenemos que las que tienen que estar en 1 año son Pinus ponderosa, Jeffreys, Pinus radiata y Laris deciduo. Mientras que las que necesitan 2 años de cultivo en el suelo son Pseudosuga menziensis, Pinus destrobus y Pinus contorta, que son especies más lentas inicialmente. El riego también puede ser por inundación o por aspersión. Son especies de crecimiento más lento. Aunque en este caso, por ejemplo, es en Chile, también está en el suelo. Fíjense el sistema de riego que tienen. En este caso tienen media sombra encima porque era una zona donde había mucha piedra, una especie de heliófila. Y últimamente, que era lo que le quería decir, se están tratando de utilizar el crecimiento de los plantines dentro de invernaderos, en donde se está tratando de protocolizar la producción, tratando de utilizar este tipo de nomenclatura. Por ejemplo, el tipo de planta, que es en contenedor, la edad de la planta, en los años en relación en el lugar de siembra sería el primer 1 año. Como trasplante, si tuvo o no, llevaría un 0. La dimensión del cepellón, el diámetro superior, como sería la profundidad de las raíces, ¿no es cierto? Y el volumen en el cual fue cultivado, y este es el nombre comercial del envase. Hay bandejas que se llaman Jico, otras que son múltiples suecos, las principales, y hay distintas marcas. Una que entró hace poco en el país, que es Das Plastic, y es una empresa brasilera que está radicada en Buenos Aires. ¿Mm? Bueno, distintos tipos de invernadero.
Este es en la Patagonia. Fíjense, distintos tipos de envases, distintos tipos de ríos, distintos tipos de mesada. Esto es en Chile, por ejemplo, utilizan mucho lo que es envases de Tergopol. Bueno, en la producción de plantines en la Patagonia, fíjense acá también como era antes, en Misiones, como vimos. La producción en invernáculo, este tipo de producción en invernadero hace que se achique de un año, que tardaban antes, a un año y medio en esta zona, a 6 meses. Y en Córdoba, con todas sus variantes, esto sería en la sierra.